he venido haciendo a través de WhatsApp, en la plataforma del correo, y llega mucha información a través de la plataforma y ahí estoy también respondiendo. Ante la pregunta, y les respondo una vez porque siempre me preguntan de que si les recibo un trabajo de segundo periodo. Sí, yo lo voy a recibir, pero no van a dejar para el 15 de noviembre, ya el último día, el 5 o 6 de noviembre, que está cerrando prácticamente todo el asunto. ¿Sí? Y que tiene que ser un trabajo muy bien presentado y que tiene que ser un trabajo que realmente les muestre el esmero y el esfuerzo del estudiante por nivelarse. ¿Eh? Entonces esa es la idea. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Mire, voy a centrar para que ustedes también tengan la idea de cómo se ha dado este tercer periodo, y es que nosotros las veces pasadas yo he ilustrado lo que es el feudalismo, que era parte de la Edad Media, y le mostraba la ciudad medieval, cómo era la historia de una ciudad medieval, e inclusive les mostré lo que es una ciudad medieval en la actualidad, que nosotros vimos. ¿Me recuerdan cuál fue la ciudad cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo era que se Brujas, llamaba profe. la ciudad? Fue Brujas. Muy La ciudad bien, de Brujas. perfecto. Y que les decía a ustedes que era una de las ciudades históricas, medievales, que todavía existen y que son de las ciudades que más visitan, digamos que en el turismo histórico, porque tiene toda la estructura de la Edad Media, que eran castillos, etc. Luego pasamos a un tema que animé e ilustré con un video, que era sobre el descubrimiento, la conquista. Entonces yo quiero que ustedes ubiquen en este contexto lo siguiente. Nosotros vimos el descubrimiento, que se conoce como la conquista del territorio americano. Luego viene la colonia, que lo vamos a ver ahorita en otro corto video. Y en la colonia es donde se empiezan entonces, como su palabra lo dice, a apropiar territorios y colonizar. Yo voy a hacer un ejercicio ahorita con ustedes. Yo voy a proyectar un video, lo voy cortando y les voy explicando las partes. Lo importante que usted preste atención al video es que yo voy a formularles después unas preguntas vía plataforma sobre este video, teniendo en cuenta las explicaciones que yo les doy. No es lo mismo coger y ver un video sin la orientación o, digamos, sin el contexto que necesitan para verlo, ¿bien? Entonces, voy a presentar que el dicho video, esta sería ya la segunda parte, y al final yo explicaría cómo sería la evaluación final o el trabajo final. ¿Listo? En la época de 1400. ¿Ahí están escuchando? No, profe, no escucho nada. ¿Los demás? No, señor. No, profe, no se escucha. ¿No se escucha? No, profe. No, profe. No, nada. Más o menos. Nada. A ver. Se escucha un poquito. Ahí. Profesor, no se escucha. No me escucha muy pasito. ¿Sí se escucha o no? Sí se escucha, pero muy pasito. No alcanzamos a Lo escuchar. escucho muy bien. No, profe, no No se se escucha. escucha muy bien. Bueno, espérame, miro acá. Aterrizaré europeo en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamamos 3 carabelas en el puerto de Palos. Profesor, yo no escucho. Antes del puerto de Palos, 3 carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa Marina. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su país. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Bueno, hasta aquí. Esta parte que estamos viendo acá, se llama descubrimiento y conquista, que era lo que habíamos visto en videos anteriores. Lo que viene posteriormente a esta parte del video se llama colonia, es decir, cuando empieza el poblamiento por parte de los españoles al territorio americano. Luego nos van a mostrar cómo empieza a Colombia y cómo es el proceso posterior en Colombia, ¿bien? Entonces, sigo acá compartiendo. En la época de
1400, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucci, gracias a la astronomía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente. América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. Destino a América, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los exploradores se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Y los ciudadanos comienzan los esclavos. Hacia el año 1800, en otra familia donde se hace el país. Se fundan las primeras ciudades por todo el territorio. Y los ciudadanos comienzan los esclavos. Listo. Bueno, entonces, hasta esta parte, ya después de que hay el descubrimiento y la conquista, empieza el proceso de colonización. Entonces, como ustedes ven acá gráficamente, empieza todo el proceso de la llegada de los españoles al territorio americano, y acá nos dan una fecha, casi 7 años después, que llegan a los territorios de Colombia, que son ciudades, digamos que icónicas en Colombia, o sea que son de mucho reconocimiento hoy, por supuesto, porque fueron de las primeras ciudades que hoy tienen el mismo nombre: Santa Marta, Tunja, Santa Fe, porque en ese tiempo nosotros no podríamos llamar este territorio, no se podía llamar Colombia, porque Colombia es un nombre nuevo. Colombia es un nombre casi de 100 años después de la conquista, de lo que tiene que ver después del proceso de la rebelión comunera. O sea que en ese tiempo todo esto se llamaba virreinato. Toda esta parte que está ilustrada acá se llamaba el virreinato de la Nueva Granada. ¿Sí? Entonces, desde esta parte que nosotros empezamos a ver acá, vamos a ver el proceso que se llama... Profe, no sé por qué, pero yo no puedo ver. ¿Listo? Sí, profe, lo único que se ve es la parte donde están los 3 videos y ya. No se ve la pantalla. Listo, ya A mí me parece que un enunciado que Nelson la Rota listo, ya está le vuelvo a mostrar compartiendo ahí. pantalla o algo así. Listo, ya les vuelvo a compartir. ¿Listo? Sí, Listo, profe, ya ahora lo sí, vi. ahora sí. Gracias. Sí, profe. Ahora sí se ve. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los han contado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Y que una familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español. Quiero reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré el poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todos. Y el reino va a ser el imperio que para mí fue. Bueno, hasta aquí. ¿Qué va sucediendo hasta aquí? A ver, entonces resulta que además de llevarse en el oro, en todo el proceso de explotación que hubo acá, pues aquí vinieron españoles a colonizar, y se hizo, por supuesto, toda la explotación de la población indígena y las riquezas. Pero cuando España empieza a tener crisis, porque eso a nosotros nos conquistan europeos, españoles, ¿sí? Entonces ellos empiezan a mirar qué otras formas pueden tener para obtener más riqueza. Entonces empiezan a cobrarle impuestos a los criollos, es decir, a las personas que estaban asentadas en Colombia. Entonces acá se les llamaba criollos precisamente a aquellos que venían de España y habían tenido pues el poder acá en Colombia. En ese proceso, los españoles pensaron que el pueblo pues iba a estar siempre sometido a esos vejámenes, a esas situaciones,
Y resulta que el pueblo se cansó también de toda esa situación en que los reyes de España querían seguir gobernando, pero más para adquirir poder y riquezas que para darle bienestar al pueblo del nuevo reino de la Granada, porque así se llamaba en ese tiempo. Nosotros no le podemos decir ahorita Colombia, porque estamos hablando prácticamente del siglo XVIII, o sea, del año 1800. Entonces aquí continúa ya el proceso. Entonces ya salimos, se dio el descubrimiento de América, se dio la colonización, llegan a estos territorios que se llama colonización, y en este proceso de colonización empieza un proceso que se llama la independencia. ¿Qué es la independencia? Es la forma como los criollos americanos empiezan a rebelarse contra las políticas del rey de España, de los reyes de España, porque había un cambio de dinastías, como lo mencionan allí. Entonces, ahí iríamos en esta parte que vamos a empezar a ver, y es parte de lo que les voy a preguntar, porque lo anterior era como una antesala y ya la habíamos visto en anteriores videos y lo había explicado. Entonces, esta parte que empezamos a ver acá se llama el proceso de independencia. Esta parte que empezamos a ver acá. ¿Entendido? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Los criollos y la iglesia se opusieron a este decreto. Profe, no se escucha. No te escucha, profe. Está lagueado, profe. Algo bien. Sí, escucharemos sus peticiones. Se escucha muy pasito. Sí, profe, se escucha Profe, muy se escucha bajito. muy bajito. Y yo tengo todo el volumen en mi computador. De sus peticiones. Pero lo que será nuevo. En este momento amenaza. Pues vale. José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado. El gobierno no cumplirá lo pactado y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar esta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos una resistencia y cumplirán. Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos. Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Son capturados y hacia el año 1800, Europa estaba trinchurada por la Bonaparte. Bueno, esta parte que vimos hasta acá, donde aparece José Antonio Galán, que es líder santanderiano, porque acá fue donde iniciaron los procesos de independencia. Hay que tener en cuenta que Santander, nuestro departamento, fue protagonista, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque fue en estos territorios donde se forja, digamos que los procesos independentistas y los procesos revolucionarios. Esta parte de la historia se conoce, por eso todos los 16 de marzo en los colegios generalmente se hacen unas izadas de bandera por la famosa llamada, ¿cómo es el hecho que tenemos que destacar acá? La rebelión comunera, que es la primera forma de rebelarse que tiene el territorio de la Nueva Granada para decirle al rey de España que está inconforme con sus impuestos. Desde esta parte de la independencia se llama rebelión comunera. Ya posteriormente, lo que viene acá es lo que tiene que ver con la independencia, lo que llamamos el grito de la independencia. Al rey español Fernando VII puso a sus manos en electrónica. En la fe, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron psíquicamente en el Con León tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de junio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florete. Bien, entonces, para poder unir de lo que estamos hablando, ustedes se están dando cuenta que todo es una cadena causal. O sea, ¿qué es una cadena causal? Que todos los hechos que nosotros estamos viendo tienen un enlace, o sea, van unidos. Entonces, se da la rebelión comunera, en 1781 no pudimos concretar los propósitos de esa rebelión y llega el 20 de julio de 1810, que es lo que están ilustrando acá.
que es la famosa historia del florero de Llorente, que la mayoría de ustedes han conocido o han escuchado. No, ese español Llorente y seguro se va a ligar. Haremos que escondan. Todos viven desesperados y gritaríamos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden, obligaron al rey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. En Europa, Bonaparte pierde el poder. Habla Bonilla. Ahora que he recuperado el poder, necesito que se quede breve. Bueno, entonces miren, hasta acá en 1810 nosotros declaramos independencia, algunas ciudades se independizaron, entre esas pues una de las más resistentes fue Cartagena, pero tuvimos un problema y es que entre nosotros mismos, como pasa en la actualidad, no nos hemos entendido entre nosotros mismos, por eso hay tanta violencia. Pues en 1810 no nos pusimos de acuerdo respecto a cómo queríamos gobernar nuestro país, cosa que hoy tampoco tenemos en acuerdo, 200 años después. Eso para entender por qué nos comportamos de algunas maneras en lo político, y es, aquí está la explicación. Entonces acá se agarraron a pelear entre centralistas y federalistas. Los centralistas querían que se hiciera un centro fuerte, como por ejemplo Bogotá, y que de allí se hiciera el gobierno del país. Los federalistas decían no, que cada ciudad y cada estado, así como en Estados Unidos, federalista, cada estado tiene su propia forma de gobierno. Entonces nos agarramos a pelear entre nosotros, eso lo aprovecharon los españoles, y esa independencia que nosotros hicimos en 1810 se fue, digamos, al piso y se conoce con el nombre de la Patria Boba. Se llama Patria Boba porque fue un país que no supo cómo poder definirse a sí mismo. Y ahí es donde viene otra vez la reconquista española, que es la que hace el señor Pablo Morillo. Y vuelva a tomar el control de América y castigue duramente a los rebeldes. Es hora de la reconquista. Después de meses de guerras y castigos, La reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. ellos no tienen la fuerza de hacerse de nuevo y ahora esa mano Mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela. Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el paso de los Andes hasta la batalla definitiva de Huelva, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes del mundo, por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país. Es la República de la Gran Colombia. Bien, entonces, ¿qué sucede? Se va después, se unen entonces a todo este proceso líderes muy importantes como Simón Bolívar, que estaba, por supuesto, como protagonista de este proceso, y luego viene también Francisco de Paula Santander. Es importante tener en cuenta que no solo se trató de Colombia, sino que se trató de otros 5 países que fueron libertados. Esto se concreta en 1819 y ahí el país, Colombia, pues en ese tiempo, que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, se llamó la Gran Colombia. ¿Sí? Entonces empieza la República, la Gran Colombia, y a este proceso se le conoce como independencia. Entonces, las 3 palabras que nosotros hemos manejado o que estamos estudiando son el descubrimiento y conquista, que fue la llegada a América de los españoles. La colonización, que fue el proceso mediante el cual
los españoles llegan y se asientan en nuestros territorios y, por supuesto, traen toda su parte social y cultural y religiosa. Y luego este proceso que estamos viendo que se llama la independencia. ¿Listo? Esos son las tres categorías, los tres conceptos que nosotros estamos manejando. Hay que tener en cuenta que Colombia tiene muchas cosas muy particulares. Tengo que decirles que Colombia en su historia ha tenido ¿qué? Ha tenido 6 nombres. ¿Ustedes conocen otro más? A ver, yo quiero, si alguno conoce un otro nombre más. Yo ya he dicho Virreinato de la Nueva Granada, luego viene la República de la Gran Colombia, que era el sueño de Bolívar, que el sueño era que todos estuviéramos unidos, todos los países independizados, o sea, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todos estuvieran, hasta misma Argentina, que estuviéramos solo en un solo bloque, que pudiera competir contra las potencias de Estados Unidos y las potencias de Europa. Como ustedes se dieron cuenta, pues en el día de hoy eso no se cumplió. El sueño de Bolívar nunca se cumplió. El sueño de Bolívar era tener una América como un país, solo como un país unido, que pudiera hacerle frente a las demás potencias europeas y así poder superar el subdesarrollo. Quiero saber si conocen algún otro nombre de Colombia en la historia. Si saben de algún Yo, otro. profe, Yo, Gabriel. profe. República de Colombia. Bien, la República de Colombia, que es el que se instaura en 1886. ¿Otro nombre? Profe, yo. Sí, Wilber. La Gran Colombia. Bien, la Gran Colombia, que es el que tenemos ¿La acá. patria boba? Bien, la Patria Boba, muy bien, es un momento. La patria boba. Estados Unidos de Colombia. Muy bien, Estados Unidos de Colombia, perfecto. Confederación Granadina. Confederación Granadina, muy bien. Entonces ahí tenemos ya 5 nombres. Colombia tuvo prácticamente 6 nombres en su historia hasta que llega en 1886 y se llama República de Colombia y tiene la constitución, no la única porque ha tenido muchas constituciones, y es que Colombia, tengo que decirles que esa historia de la independencia es muy dura porque todo el siglo XIX, de 1800 a 1900, nosotros tuvimos casi 50 guerras civiles. Por eso es que hoy, en la actualidad, nosotros, en cierta medida, la cultura violenta es porque hemos venido de procesos muy difíciles. Nosotros prácticamente no hemos estado en paz un día de nuestra historia. Cuando uno estudia este siglo del que les estoy hablando, se da cuenta que Colombia tuvo más de 50 guerras civiles, es decir, guerras entre nosotros mismos, ¿no? Guerras entre centralistas, federalistas, guerras entre liberales y conservadores. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera nosotros no hayamos podido construir un país en paz, ni siquiera en la actualidad. Aunque si ustedes miran bien y ustedes hacen un ejercicio, yo, por ejemplo, rastreo a mi abuelo, rastreando a mi abuelo, yo llego a 1900. Si yo rastreara a mi bisabuelo, llegaría a 1880. Si voy después de él, después de él, podría llegar a 1850. Es decir, la historia de nosotros en Colombia es muy corta. ¿Y por qué les digo que es muy corta? Solo llevamos 218 años prácticamente, que podemos hablarnos, digamos, después de 1810, digamos que unos 200 años, un poquito más, de ser independientes. Muy diferente a los países europeos que son culturas de miles de años, muy diferente. ¿Sí? Entonces yo lo que les quiero decir con esto es que en la independencia se forjaron muchos procesos e intereses de querer un país fuerte, pero lamentablemente hasta el día de hoy pues se ha superado algunas etapas, pero no hemos podido lograrlo. Entonces dentro de los nombres que están ahí está el Virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Luego está la República, como se soñaba, la Gran Colombia, la Confederación Granadina, luego viene otra vez viene la Nueva Granada, posteriormente viene Estados Unidos de Colombia y hasta que llegamos al nombre 1886 de República de Colombia, ¿sí? Nosotros teníamos con nosotros otro país. ¿Qué otro país teníamos nosotros? Que era nuestro y que se separó. Panamá. Muy bien. Bien, después Colombia tenía a Panamá, inclusive tenía una parte de Venezuela, y con la mayoría de territorios, pues Panamá se independizó, quiso separarse de Colombia por la intención que tenía también del canal de Panamá. Bueno, entonces, yo quiero hasta acá
saber si está claro que hemos hablado de 3 etapas. Entonces lo llamamos la conquista. ¿Cuál es la segunda? Segunda etapa después de la conquista. Colonia. ¿La qué? La colonia. Muy bien, la colonia. Y esta tercera parte que estamos estudiando que se llama la... Independencia. Muy bien, la independencia. ¿Listo? Esos son los 3 asuntos que estamos nosotros tratando acá. Ahora, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Yo les voy a hacer unas preguntas sobre el video, que las voy a colgar en plataforma. Y por supuesto que esto tiene que ser antes del acumulativo. Como el acumulativo son la otra semana, entonces yo les voy a dar la explicación del acumulativo que ustedes van a realizar, ¿sí? Que va a ser más que el acumulativo, un trabajo de interpretación, un trabajo de... ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Por ejemplo, mire lo que vamos a hacer en trabajo, porque la idea es que nosotros tenemos la otra semana ya este trabajo final. Entonces ya elaboré la mayor parte de él y entonces les voy a explicar la actividad que ustedes tienen que hacer. De acuerdo a la fecha que tengamos, yo lo publico. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que vamos a iniciar con una caricatura. ¿Ven la caricatura? Sí, profe. Léame alguien la caricatura. Jonathan, ¿qué dice la caricatura? Estimados señores de las minorías étnicas. Muy bien. ¿Quiénes están diciendo eso? Los españoles. Entonces los españoles llegan, ¿cierto? En sus embarcaciones y le dicen al pueblo indígena asentado en América, les dicen minorías étnicas. Si miramos bien este dato, esta palabra se conoce en el lenguaje como una especie de sarcasmo, sátira. La caricatura satiriza eso. ¿Cuál es la idea de esta caricatura? ¿Por qué se dice que es un sarcasmo, es una sátira? ¿Quiénes eran las minorías? Porque Los españoles. no, la minoría son los indígenas. La sátira es que se están burlando de que los indígenas son supuestamente menores a los españoles. Bien. Mire, aquí lo que está diciendo es, los que llegaron en las embarcaciones, pues le están diciendo minoría. La palabra étnica quiere referirse a los indígenas como etnia, pero es que hay que reconocer que aquí habían millones de indígenas. Entonces realmente no eran minorías étnicas. Que eran muchos más que ellos, pero al final terminaron los indígenas perdiendo la batalla. Perfecto, muy bien, esa es la idea. Los que eran menos eran los españoles que llegaron, las minorías eran ellos. Pero posteriormente, después de todo el proceso de invasión, el proceso de conquista y colonización, pues muchos indígenas fallecieron, pues todo el producto de explotación. Inclusive hay un libro de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina y les dice, cuenta que muchos indígenas preferían dirigirse al mar y ahogarse que recibir las órdenes de los españoles respecto a todas las inclemencias que se produjeron allí. Entonces, con esta caricatura, lo que ustedes van a hacer van a aprender cómo se hace el análisis de una caricatura histórica. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, le vamos a aplicar esta ficha. Esta ficha que está acá se la analizando esta caricatura. Entonces ustedes dicen, ¿qué título le pondrían a la caricatura? Eso ya es la creatividad de ustedes. Miren qué título le ponen de acuerdo al tema. ¿Cuáles son los principales símbolos de imágenes que ven en la caricatura? ¿Qué símbolos ven? Ya, enunciar, por ejemplo, las carabelas o los barcos, los símbolos americanos, los símbolos españoles de conquista, la llegada, el grupo indígena. ¿Cuál es la idea principal de esta caricatura y cuál es su opinión personal? Es decir, hacen un análisis de una caricatura histórica que debe hacer generalmente
personal. Profe, porfa que apaguen los micrófonos porque no se le entiende bien. ¿Listo? Sí, profe, ya. Bien, ya ahí me escuchan bien. Y, Entonces, profe, perdón si lo interrumpo, pero una pregunta, ¿para cuándo deja esa tarea? eso ya es para la otra semana. Yo creo que el día que salga para el día que salga el acumulativo, yo lo cuelgo antes, ¿listo? Pero va a estar más o menos para el viernes de la otra semana. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, después de hacer el análisis de esta ficha, de esta caricatura, vamos a hacer comprensión de texto histórico. Entonces vamos a leer 3 párrafos sobre la temática que estamos viendo, sobre las palabras que yo le expliqué a ustedes y respondemos unas preguntas. ¿Listo? Son textos muy concretos respecto a la temática que estamos estudiando. Entonces, después de leer los textos, dice, explica cada afirmación teniendo en cuenta su contexto. Con la llegada de los españoles, A esa apague el micrófono. ya lo silencié ahí. Entonces, ahí dice que con la llegada de los españoles a América nunca más volverá a ser la misma. Esto es una afirmación. Entonces, si yo les digo a ustedes, esto que estoy diciendo, con la llegada de los españoles a América nunca más volvería a ser la misma, ¿eso es falso o verdadero? Con la llegada de los españoles a Es América. verdadero, ya Bien, que entonces ustedes me van a decir, si ¿por no qué? hubieran llegado los españoles, seguiríamos como indígenas. Bien, nunca más volvería a ser la misma, pues porque muchas cosas cambiaron. Cambió la religión, cambió la cultura, sí, hasta las mismas formas de expresar las lenguas. Entonces, lo que usted tiene que explicar es, como esta es una afirmación, ¿cómo la va a sustentar? ¿Listo? Dice, este acontecimiento cambió la concepción, o sea, el concepto que tenía el planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había imaginado, la unión de 2 mundos. Yo les expliqué a ustedes que había una concepción del planeta Tierra en ese tiempo que la Tierra era ¿qué? Antes del descubrimiento de Era América. plana. Era plana. Era Entonces, aquí, plano. bien, con el descubrimiento de América, digamos que se retoma la teoría de que la Tierra era redonda, ¿sí? Porque ya mucha Lo gente cual tenía esa en esos percepción. tiempos era un supuesto pecado, creer eso. Muy bien, porque la Iglesia Católica, y por supuesto, era por la percepción que tenía la época, no es que sea, digamos que malo, sino que la mayoría de gente creía eso y el que creyera diferente, pues se consideraba que se concebía como un pecado. Entonces, ¿por qué se dice que la unión de 2 mundos? Porque lo que es que había dicho Colón era que iba para Asia, ¿cierto? Pero él no pensaba encontrarse con una población con unos conceptos totalmente diferentes, con una forma de ver el mundo totalmente diferente como la población indígena. Por eso se habla de la unión de 2 mundos. No era que nosotros no tuviéramos nada, nosotros teníamos nuestra propia cultura, teníamos nuestra religión, teníamos nuestras formas de cultivar la tierra, nuestras formas de protegernos, todo. Simplemente que llegue y se encuentra con la cultura española. Entonces, eso es lo que hay que explicar. O sea, si me van a decir ¿qué tengo que hacer con eso? Si solo colocar, no, todas son verdaderas. Lo que ustedes tienen que explicar es por qué estamos afirmando eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Antes de la llegada de los conquistadores europeos y en forma totalmente independiente del resto del mundo, en América se habían desarrollado grandes civilizaciones. Qué chévere. Eso es cierto. ¿Cuáles civilizaciones se habían desarrollado? ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuáles son las civilizaciones que se hayan dado en América? Por ejemplo, la nuestra, ¿qué cultura indígena es? Nosotros somos chichas. Los mexicanos tenían mayas y aztecas. ¿Ven? Entonces, en esta pregunta lo que quiere decir, claro que ustedes tienen que leer los textos anteriores y con esos textos les ayuda a dar la explicación de esto. ¿Está entendido hasta acá lo que hay que hacer? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, gracias. Bueno, documento histórico. Entonces conseguí un diario de la época, del 13 de octubre de 1492. Esto es un documento histórico. Y es un fragmento del diario de a bordo de las primeras cartas sobre el descubrimiento que escribió Colón. O sea, lo que Colón escribió el 13 de octubre de 1492. Esto fue lo que escribió. ¿Sí? Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos. O sea, mancebos tranquilos, no violentos.
Como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa, los cabellos no crespos, salvo corredidos y gruesos. Claro, pues en esa época no existía todos los cuidados que nosotros tenemos para el cabello actualmente. Como sedas de caballo y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya visto. Para los españoles, los indígenas no eran feos, eran seres hermosos. Y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo el color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está este oeste con la isla de Hierro en Canaria, que era la límite que tenía Cristóbal Colón o la ubicación geográfica. Las piernas muy derechas, entonces está haciendo toda la descripción de cómo encontraba a estas personas. Entonces ustedes van a leer muy bien esta parte del diario y van a responder estas preguntas. ¿Listo? Sí, profe. Eso es, entonces explico lo que va a salir para que ustedes contesten. Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿se resuelve en Word o en hojas de blog? Mire, no hay lío que lo hagan en Word. Si lo hacen en Word, yo miro es que ustedes hayan escrito, o sea, que no van, porque aquí no hay preguntas en que tenga que consultar ni pegar de Wikipedia. O sea, las respuestas que usted tiene que dar son teniendo en cuenta los textos que yo les doy. Entonces, ahí yo voy a evaluar la forma como comprende el texto, la forma como argumenta, la forma como escribe. Y no se trata de escribir mucho o copiar de otra parte, sino escribir lo que básicamente usted entiende. Por ejemplo, la caricatura no necesita investigación. La caricatura es ponerme a analizar la caricatura como yo se las voy a enviar ahí y llenar la ficha. ¿Listo? Eso sería entonces. ¿En qué estamos? La primera parte que les dije, que estábamos recibiendo trabajos de los estudiantes que estén atrasados, que la plataforma está abierta. Segundo, que... Profe, una pregunta. Sí, Yuritza. ¿Quién es? Dime. Luis Eduardo Prado de 79. Señor. Quería preguntarle si hay que dibujar la caricatura ya que yo hago la acumulativa en hoja. No, haga solo la ficha. No es necesario que pinte la caricatura. El que quiera hacerlo, pues bien, ¿no? Pues como trabajo artístico. Pero no es necesario. Usted me envía la ficha y con la ficha yo leo, pues yo ya sé a qué nos estamos refiriendo. Entonces no es necesario hacerlo. Las respuestas a las preguntas y que sean muy bien escritas y muy bien redactadas. Ustedes se han dado cuenta que no les estoy pidiendo que consulten ni traigan, sino que redacten ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. No, señor, gracias. Ninguna. Jóvenes, entonces mire, para que les Todo quede claro, claro a profe. todos, la otra semana hay acumulativos, hay trabajos finales, porque pues ya la otra semana prácticamente se entraría pues a la fase final, después vendrían refuerzos, recuperaciones. ¿Listo? Entonces estar muy pendiente de este asunto. Decirle también allá a los estudiantes, ustedes, a sus amigos, a los que tengan, que no se han conectado, que tienen alguna situación, que revisen la opción para ponerse al día, que se pongan al día, que se entiende la situación de este año, pero que es importante que den muestras, porque pasar por pasar no se va a hacer, jóvenes. O sea, el que no presenta, no. O sea, se entiende la flexibilidad, pero pasar por pasar, no. Es la idea de que muestren el esfuerzo, muestren la idea. Por ejemplo, estoy grabando esta clase, yo el que no la haya tenido se lo voy a enviar para que la tenga allí. ¿Listo? Gracias, Eso sería profe. entonces. Entonces, un abrazo para todos, saludo a sus papás, que les vaya muy Gracias. bien y mucho juicio Gracias, ahorita profe. terminando el año. ¿Listo? Un abrazo a todos, cuídense. Chao, Bueno, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos. profe. Chao. 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 Chao, profe. Muchas Chao. gracias. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Profe, buenas tardes. Ya por el WhatsApp le voy a enviar las actividades, ¿sí, señor? Listo, hágale. Listo, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien, hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Hola, profe, es que allá aparece como Kevin Daniel Gómez Figueroa, pero
En verdad no es Kevin Daniel Gómez Figueroa, sino Santiago Andrés Gómez Figueroa. Ah, listo. Bien, tranquilo. De Muy bien. 710. 710, sí. Mucho. Bueno, listo. Saludito. Voy a cerrar ya. Entonces, nos despedimos. Un abrazo.